Buenos días. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por el privilegio que tenemos esta mañana de poder exaltar su nombre y recordar con profunda gratitud su muerte y sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Sean bienvenidos y gracias a Dios por el privilegio de abrir su santa palabra. Antes de poder continuar, quiero pedirte ir a tu Biblia y te animo a buscar Hebreos capítulo 6. Estaremos leyendo el versículo 13 al 20. Lo segundo que quiero pedirte hacer esta mañana es que te pongas sobre tus pies para leer la palabra de Dios con total y completa reverencia. Hebreos 6, versículo 13 al 20. Y dice así la palabra inerrante, infalible y poderosa de nuestro Dios. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho según la orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Oramos. Amado Señor, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Qué preciosa es tu palabra, Señor, que nos anima, Señor. Conforta el alma, Señor. Y mi ruego, Señor, mi oración y mi deseo es que hoy podamos, Señor, asirnos de esa esperanza viva que tenemos en ti. Aferrarnos, Señor, a esa seguridad firme que tenemos en ti, Señor. Tú eres, como tu palabra enseña, el ancla segura para el alma. Y anclados en ti, cimentados en ti, tenemos, Señor, esperanza viva. Ayúdenos, Señor, a ver con tus ojos, Señor, a entender, Señor, y poder glorificar tu nombre a través de nuestras vidas. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Realmente estos textos se predican solo, ¿verdad? Que Cristo sea nuestra ancla segura debe animar hoy tu vida y tu ser. Es decir, no hay nada en este mundo que pueda proveernos la seguridad, la firmeza, la estabilidad que solo Cristo puede ofrecernos. Y el deseo de Dios para con nosotros esta mañana es que podamos ser animados en su palabra para asirnos de esta esperanza, para aferrarnos a esta esperanza. No sé si has tenido la experiencia, y yo supongo que sí. Quizás no decir experiencia, pero la mala experiencia de que alguien te prometió algo y no cumplió su promesa, ¿no? Vivimos en un mundo completamente caído, un mundo en el que se hacen promesas y se quebrantan las promesas. Quizás un familiar te hizo una promesa que hasta el día de hoy no ha cumplido. Quizás tú has hecho las promesas que no has cumplido.
Y nos sentimos tristes cuando alguien no cumple una promesa para nosotros, ¿no? Pero rara vez, creo yo, meditamos en que quizás causamos aflicción y tristeza a aquellos que prometemos cosas y no cumplimos. Mira que nuestra cultura está más acostumbrada a hablar en términos de divorcio en lugar de fidelidad matrimonial. En nuestra cultura estamos más acostumbrados a tratar con la falta de perdón que con la gracia. En nuestra cultura estamos lidiando día a día con personas infieles en lugar de celebrar la fidelidad. Y vivimos rodeados de esto. En nuestra cultura se normaliza la falta de integridad, se normaliza mentir. Y en una cultura donde la falta de integridad predomina y la mentira prevalece, por supuesto, se volverá un hábito común en esa comunidad, en esa sociedad, faltar a la palabra. Por lo tanto, como consecuencia de la falta de mantenernos a nuestra palabra, vendrán el quebrantamiento de promesas. Quizás estás sentado ahí escuchando esto y meditando en las fallas de tu esposo o en las fallas de tus hijos. Generalmente estamos luchando día a día con esperanza, ¿no? Creo que mientras luchamos día a día en nuestra vida cristiana como hijos de Dios, las mentiras de Satanás vienen a nuestros corazones para desanimarnos y desalentarnos. Y como vivimos en un mundo sumergido en la falta de mantener la palabra, cuando escuchamos de las promesas de Dios, creo que nuestro impulso natural pecaminoso es llevarnos a pensar de que Dios no cumplirá sus promesas, de que Dios es como los hombres que nos rodean a diario. ¿Cuántos de ustedes han sido víctimas de quizás robo o estafa? De personas que prometen ciertas cosas, pero al final no las cumplen. Hablamos entonces más en términos de traición que fidelidad. Nuestra sociedad ha normalizado la falta de fidelidad. Solo tienes que ver el alto porcentaje de divorcios, no solo fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia. Entonces, cuando lidiamos con este mundo caótico, este mundo desesperanzador, este mundo que no nos alienta a tener esperanza firme y segura, cuando vienen las dificultades, tendemos a responder de dos maneras. Primero, quizás en autocompasión. Dios ya se olvidó de nosotros. Dios no cumplirá sus promesas para conmigo. O respondemos en autojusticia, prepotencia y orgullo. No necesito a Dios para poder alcanzar lo que no he podido obtener, y empezamos a luchar en nuestra vida. Lo que el autor de la carta de los Hebreos quiere con este texto es animarnos. De hecho, pienso que podemos ver este texto de tres maneras. Y recuerda que en el contexto el autor quiere animarnos a avanzar a la madurez espiritual. Así que este texto, lo que acabamos de leer, nos muestra que es posible, hermanos, caminar y avanzar a la madurez, pues nos da un ejemplo de un hombre que perseveró en su fe y nos dice y nos estimula y nos anima a imitar la fe de este hombre. Lo siguiente que nos enseña el autor en este texto es que nos da las razones por las cuales nosotros como creyentes podemos avanzar con fe y paciencia y podemos alcanzar las herencias o la herencia que nos ha sido dada. Y por último, afirma y reafirma esto diciéndonos la forma en la que podemos caminar y avanzar en madurez, haciéndonos o aferrándonos a la esperanza segura que tenemos en Cristo. En el verso 12 el autor termina su exhortación. Recuerda que esta exhortación inició en el capítulo 5, versículo 11, cuando él les dice, ustedes son tardos para oír. En algunas traducciones esto es pereza, son perezosos, pero quedémonos con eso, son tardos para oír. Y por supuesto, cuando él empieza a desarrollar este principio aquí, nos dice que no están poniendo en práctica las verdades que han sostenido como convicción. En el versículo 12 nos dice que seamos rápidos, que ya no seamos perezosos.
termina su exhortación con una gran dosis de entusiasmo, una gran dosis de ánimo para nosotros como creyentes, porque nos dice, hermanos, tú no has sido llamado simplemente para quejarte, así que puedes avanzar a la madurez espiritual, puedes avanzar hacia lo que Dios quiere. Has sido llamado, has sido elegido, has sido llamado para huir del pecado, has sido llamado para perseverar con fe y paciencia, has sido llamado para avanzar, has sido llamado a algo más que simplemente huir de las consecuencias, has sido llamado a algo más que simple correr de las circunstancias difíciles o quejarte, has sido llamado a sufrir por Cristo, a contar el costo, a mirar con fe y esperanza y confiar en la seguridad que solo el Señor nos puede dar. Nos anima a aferrarnos a esas promesas. Recordemos nuevamente el contexto. Esta iglesia a la cual es dirigido este texto está corriendo desesperados, se están viendo tentados a regresar al judaísmo y dejar el cristianismo para evadir la persecución. El cristianismo en el contexto de esta iglesia se volvió una religión ilegal. No solamente era ilegal, era una religión sumamente nueva que generaba desconfianza total ante el pueblo romano. Los romanos consideraron en su momento a los cristianos ateos y de hecho culparon a los cristianos de muchas cosas. Los testimonios de los historiadores nos dicen que Nerón culpó a los cristianos del incendio en Roma en el 64 después de Cristo. Pero también la historia nos muestra que los cristianos fueron perseguidos por no adorar a sus césares, por no ofrecer ofrendas a sus dioses. Fueron considerados como ateos, como paganos. Y se les culpó de que las consecuencias de la caída del Imperio Romano era porque los cristianos no querían adorar a sus dioses. Están siendo perseguidos, están viendo tentados, están considerando regresar al antiguo pacto, y el autor de la carta de los Hebreos está animándoles a no considerar eso, a aferrarse firmemente en el Señor Jesucristo, a tener presente que Dios ha hecho promesas que cumplirá. Déjame recordarte dos cosas medulares hasta este punto. En Hebreos 2:1, el autor de la carta de los Hebreos nos está exhortando y nos dice, por tanto, iglesia, debes prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que dice que nos desviemos. Es una exhortación a prestar atención a la palabra de Dios. Y si recuerdas, esto podría ser el centro de estos capítulos en Hebreos 3:15 y en Hebreos 4:17 nos vuelve a decir lo mismo. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Entonces está diciendo de otra manera lo mismo. Regresa a la palabra de Dios, presta atención a los estatutos de Dios. Y cuando nos exhorta a no ser perezosos, nos dice, no sean tardos para oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Presta más atención a la palabra de Dios. Nos está instando a escuchar la voz de Dios y que no endurezcamos nuestros corazones. No seamos tardos para oír. Y en Hebreos 6:12 nos dice, a fin de que no sean tardos para oír, que no sean perezosos, sino que dice, búscalo, Hebreos 6:12, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Habiendo dicho esto, el autor inicia entonces, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Leamos los versículos 13 al 15. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Está diciendo que Dios juró por sí mismo. Versículo 14, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham no tuvo la promesa. Y el versículo 12 nos dice que Abraham no solo esperó con paciencia, sino con fe. Mediante la fe y la paciencia, dice entonces el autor a la carta de los Hebreos, que tú y yo necesitamos ser imitadores de aquellos que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, ese es el llamado de nosotros como iglesia. Vivimos tiempos de incertidumbre, tiempos de crisis, como quiera que lo pongamos, la situación no parece ser alentadora a largo plazo, ¿no?
¿cierto? Si sigues noticias, si ves el panorama, si evalúas con números, todo parece indicarnos un caos tras caos tras caos. Y por supuesto, vivimos en un mundo caído. Pero el autor nos estimula, nos alienta, nos anima, nos exhorta. Sean imitadores de aquellos que con paciencia y fe heredan las promesas de Dios. La promesa hecha a Abraham es un tema sumamente importante en las Escrituras. El pacto que Dios hace con Abraham afecta a la iglesia. Dios prometió a Abraham tierra, descendencia y ser de bendición a las naciones. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham a salir de la tierra de Ur, de los caldeos, y le dice: sal de donde tus padres y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Veamos algunos textos para que tengamos presente que los que el autor a la carta de los Hebreos está teniendo como contexto para animar a la iglesia a aferrarse a las promesas de Dios y cómo nosotros podemos imitar la fe de este hombre para heredar las promesas de Dios. Génesis 12, 1 al 3 le dice: vete de tu tierra. Ese es cuando Dios llama a Abraham a servirle. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la forma en cómo Dios llama a Abraham. En Génesis 15, 2 al 6, conoces la historia, creo yo, hay ciertas luchas en Abraham. No sale solo, sale con su primo Lot a la tierra que Dios iba a mostrarle. Tiene luchas de carácter, miente, ¿no? Pero mira lo que dice Génesis 15:2, cuando Abraham se encuentra en esa lucha entre confiar y creer. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, refiriéndose a Eliezer de Damasco, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Vuelve a rectificar, reafirmar lo que él había dicho en su llamamiento en Génesis 12. En el capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham, donde Dios duerme a Abraham y pasa entre medio de animales cortados. Está haciendo un pacto con Abraham. En Génesis 17, Dios confirma el pacto que ha hecho con Abraham, y entre la promesa que les da es que le daría una descendencia, y el cumplimiento de esa promesa se ve en el nacimiento de Isaac. Entre la promesa hecha a Abraham y la promesa realizada, o el inicio de esta promesa, hay 25 años de espera. Y eso es lo que tiene de trasfondo el autor a la carta de los Hebreos, diciéndole: mira cómo pacientemente vio la promesa. El autor a la carta a los Romanos nos dice que Abraham vio el día del Señor. Esa es la clase de fe con la que nosotros estamos enfrentando el día a día de nuestra vida. El autor está diciéndote que esa es la forma en cómo deberíamos nosotros vivir nuestra vida cristiana, con fe y entusiasmo, con fuerza y fortaleza. Imita a aquellos que con fe, confianza y perseverancia han alcanzado las promesas. Génesis 22, Dios prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrifique al hijo de la promesa. En Génesis 22, 1 al 3 dice: sí, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana,
aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Vivimos nosotros con esa clase de obediencia a los preceptos y mandamientos de Dios cuando lógicamente parece ir contrario a lo que Dios nos ha prometido antes. Le está pidiendo que ofrezcan sacrificio. O sea, los términos aquí que Abraham está escuchando de Dios es: ofréceme a tu hijo como sacrificio. A tu único hijo, a quien amas, al hijo de la promesa. Vivimos con esa clase de convicción de que somos capaces de levantarnos inmediatamente al escuchar la palabra de Dios. Recuerda lo que el autor de la carta de los Hebreos le está diciendo a su audiencia: no sean tardos para oír, no sean como la generación del desierto, no endurezcan sus corazones. Como dice el autor de la carta de los Hebreos que respondió Abraham con fe y paciencia. Mira lo que dice Hebreos 11, 17, 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, está hablando acerca de Génesis 22, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Está diciendo, obviamente, parece ser contradictorio. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19 de Hebreos 11, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Nota que el autor de Hebreos interpreta Génesis 22 diciéndonos que Abraham se levantó y ofreció y llevó la leña y preparó el holocausto, amarró a su hijo, lo puso sobre el holocausto, levantó el cuchillo y esperó la intervención de Dios porque él creía y confiaba, que dice que Dios era poderoso para levantar a su hijo, al hijo de la promesa. ¿Vivimos así nosotros con esa convicción y fe? ¿Con esa devoción a Dios? Quizás seríamos como Jonás. Y en lugar de escuchar la voz de Dios y obedecer el mandato de Dios, tomaríamos el primer barco en dirección contraria a la voluntad de Dios. Necesitamos vivir de esta manera. Y el autor de Hebreos nos dice, esa es la forma en cómo debes vivir. Debes imitar a estos hombres de fe. Y Hebreos 11 es un gran pabellón de hombres imperfectos. Pero con fe. Se aferraron a las promesas de Dios. Regresamos a Génesis 22:5 porque esto es lo que tiene en mente el autor a la carta de los Hebreos. Y en Hebreos 22:5 dice que entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos, ¿y qué dice? Y volveremos a ustedes. ¿Cuántas dudas pudieron entrar en el corazón de este padre que estaba ilusionado esperando la promesa? Tanto así que cuando se desesperó porque no se cumplía la promesa, intentó hacerlo en su fuerza. Y su esposa le dijo, llévate a mi criada. Quizás esta es la forma en que tenemos que encontrarnos entre la promesa de Dios y nuestra condición. Ancianos, estériles. Génesis 22, 16 al 18. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar. Y esto es lo que tiene en mente el autor de los Hebreos cuando dice, él juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré.
y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y el énfasis aquí es la obediencia de aquellos que escuchan la voz de Dios. Por eso el ánimo para nosotros como iglesia es a mirar e imitar la fe de aquellos hombres que con paciencia han heredado las promesas de Dios. Amén. El punto que el autor quiere hacer no es solo certificar la promesa hecha por Dios. Quiere que notes la respuesta de Abraham con fe y paciencia. El autor quiere que veamos en estos versos que Abraham es nuestro estímulo, nuestro ejemplo, nuestro testimonio de cómo los creyentes deben vivir, cómo deben responder ante las circunstancias complicadas con fe y paciencia, esperando en las promesas del Señor. Por supuesto, hermanos, tenemos una fe frágil. Caemos, nos deslizamos en nuestras dudas. Así que, hermano, te animo a ser obediente a la palabra de Dios y podamos así responder con paciencia y fe ante cualquier circunstancia que nos rodea. La palabra de Dios es inamovible porque expresa el carácter de Dios. Entonces, aferrémonos a estas verdades para que éstas nos sostengan cuando vengan las tempestades. Jesús dijo, construye sobre la roca, para que cuando vengan los vientos y la marea, como estamos cimentados en la roca, nuestra casa construida sobre él no perezca. Abraham creyó, Abraham obedeció, Abraham esperó pacientemente y recibió la promesa. Aún con sus altos y bajos, este no es un hombre perfecto. Solo necesitas leer la historia. Mintió acerca de quién era su esposa. O al menos usó medias verdades. Abraham no era perfecto. Pero el autor de los Hebreos nos anima a celebrar la persistencia, la fe de Abraham y nos insta a caminar e imitar su fe. Hebreos 6, 13 al 15. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, Dios juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Quiero que notes que nos está diciendo que la promesa de Dios hecha a Abraham es inquebrantable. Es inviolable. Necesitas repasar estos textos en el pacto de Abraham para que entiendas que el énfasis del autor, aunque está en la obediencia, en estos versos, en la obediencia de Abraham, la respuesta de Abraham a la convicción de creer en el Señor, aunque está pensando en que imitemos la paciencia y la fe de Abraham, él quiere que mires que esta promesa es inquebrantable. Que la razón por la que divagamos, luchamos y peleamos en nuestra vida cristiana es porque no estamos poniendo nuestra mirada en esas verdades de Dios. Es un pacto inquebrantable, es inviolable. Dios juró por sí mismo. De hecho, si lees Génesis capítulo 15, dice que Dios puso a dormir a Abraham y pasó él solo entre medio de los animales cortados. Y aunque esa era una promesa inquebrantable, debemos entender que también era una promesa, esa promesa no era instantánea. La fe de Abraham debía ser probada, como nuestra fe también debe ser probada. Perdón. Abraham tenía que esperar pacientemente, confiando en la promesa de Dios y en el carácter de Dios. Y es por eso que muchas veces nuestras oraciones son respondidas por Dios con un no. Y muchas veces nuestras oraciones son respondidas con un no es tiempo aún. Porque está probando nuestro carácter. ¿Qué vamos a amar más? Solo piensa si Dios concediera todas nuestras oraciones, y la mayoría de nuestras oraciones son completamente egoístas. ¿Qué tal si Dios fuera negligente de decirnos sí a todo lo que nosotros pedimos cuando tenemos un corazón engañoso y perverso?
Pero gracias a Dios, prueba nuestra fe. Como el oro es probado, dice el apóstol Pedro, para purificar nuestro corazón. Y si el oro es purificado por el fuego, ¿cuánto más será purificada nuestra fe? Que es más valiosa que el oro, perdón. Abraham había sido llamado a esperar pacientemente. Así que el autor de la carta de los Hebreos está diciéndole a su audiencia: hermanos, aún en la persecución, aún en la crisis, aún en el lamento, aún en correr por sus vidas, hemos sido llamados a esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Y el autor le dice eso a la iglesia y nos dice eso a nosotros, hermanos. Sin importar la circunstancia que estemos viviendo en este momento en nuestras vidas, nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, aún en medio de circunstancias complejas, hemos sido llamados a esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Las circunstancias difíciles en nuestras vidas nos sugieren que las promesas de Dios son falsas. Las mentiras del mundo en medio del sufrimiento nos sugieren que las promesas de Dios no son reales. Las dificultades día a día nos susurran y otras veces nos gritan: Dios no es justo, Dios no es fiel y Dios no es bueno, se ha olvidado de ti, se ha olvidado de los suyos. Pero el autor de la carta de los Hebreos nos dice: no son tus luchas con la circunstancia lo difícil. Es tu lucha con creer en tu corazón. No estás confiando en el Señor. El autor de la carta nos dice: no solo tú luchas con las circunstancias, también Abraham lo hizo. Debemos enfrentarnos a la tentación de dudar de la promesa de Dios. El estímulo para nosotros es seguir creyendo aún incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Es seguir confiando y descansando aun cuando las circunstancias nos gritan que es lo contrario. Debemos luchar a nuestros impulsos pecaminosos y seguir avanzando, poniendo nuestra mirada en el Señor, respondiendo con paciencia, con fe, con esperanza. Aun cuando las circunstancias nos griten: ve por el camino contrario, Dios se ha olvidado de ustedes. Necesitamos responder con fe, paciencia y esperanza a la promesa de Dios. Déjame recordarte una de esa promesa. Dios está con nosotros. Aunque andes en el valle de sombra de muerte, el Señor estará contigo. Jesús dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La llamada a la paciencia y la perseverancia no es una llamada en última instancia a responder con nuestra capacidad humana. No es a responder con nuestra virtud humana. No es un llamado al optimismo humano ni al positivismo humano. Es a fe y confianza y certeza que aunque el mundo a nuestro alrededor se cae a pedazos, confiamos en que el Señor, nuestro Señor, nos sostiene. Nota esto, en el versículo 15, Dios está diciéndonos que Abraham, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Pero si tú lees Hebreos 11:13, notarás que pareciera que el autor a la carta de los Hebreos se contradice. Porque Hebreos 11:13 nos dice que todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa. Entonces, ¿cómo entendemos lo que el autor está diciéndonos en Hebreos capítulo 6? De que Abraham por fe obtuvo la promesa. Entonces el autor quiere que nosotros distingamos entre las cosas prometidas y responder con fe a las promesas de Dios. Debemos distinguir entre las cosas que Dios ha prometido, entre responder con fe a las cosas que Dios ha prometido. Y eso es lo que creo que el autor está haciendo énfasis aquí. No es una contradicción, es su forma de decirnos: camina por fe. Es su forma de estimularnos a que miremos y caminemos
con fe en el Señor. Veamos un par de textos que nos van a ayudar a entender el principio aquí. Hebreos 11, 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. En este texto, en su contexto, está hablando de Abraham. Dice que por la fe él habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Estas son las cosas prometidas, ¿no? Es una de ellas. Como también habitó en la tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba, ¿qué dice? La ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham respondió con fe a las promesas de Dios, se aferró a ellas y pudo esperar con confianza, no en el cumplimiento terrenal de la promesa que les iba a dar una tierra, sino viendo hacia el futuro en el cumplimiento final, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso nos está diciendo que su fe era tan grande y tan fuerte que recibió las promesas de Dios, aunque estas cosas que fueron prometidas no las recibieron en su tiempo. Su fe los hizo confiar que Dios les daría algo mucho más mayor y mucho más grande que simplemente las cosas prometidas. Y el autor de los Hebreos está diciendo, ese tipo de fe es el que deberías de tener. Otro texto, en el mismo texto donde nos dice que no recibieron las promesas, Hebreos 11, 13 al 16, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Estamos distinguiendo las cosas prometidas de responder con fe ante estas cosas. Y lo que el autor está enfatizando es que los que obtuvieron estas promesas por fe es que abrazaron con convicción las promesas y creyeron que Dios las cumpliría. Confiaron en Dios, creyeron en Dios, descansaron en Dios y vieron mucho más allá de las cosas prometidas. Esperaron en Dios que Él haría algo mayor, un descanso celestial, una ciudad celestial, junto con un pueblo redimido, toda lengua, de toda tribu y de toda nación, adorando al Señor. Versículo 15 de Hebreos 11. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. El cumplimiento terrenal, ¿no? Versículo 16. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, como Él dice y reafirma una y otra vez, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Cuando el autor de la carta de los Hebreos dice que Abraham creyó en la promesa y la promesa le fue dada, está hablando de una convicción por fe. Y por ende nos está diciendo a nosotros a vivir de esta manera. Para terminar ese punto, permíteme citar nuevamente Hebreos 11. Y vamos a leer versículo 39 al 40. No solamente Abraham, dice, no recibió la promesa. Perdón. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿Qué dice el texto? Porque Dios, habiendo provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y el autor de Hebreos tiene eso en mente. Él va a escribir el capítulo 11, va a ser guiado por el Espíritu Santo para decirnos que la iglesia debe caminar con fe, esperar con fe y paciencia las cosas mejores que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos, en la eternidad. Por supuesto creo que Dios es un Dios de provisión, por supuesto creo que Dios es un Dios de dar dádivas a sus hijos.
Pero nuestra mirada no está en las cosas terrenales. Y el autor de la carta de los Hebreos nos dice, no mires las circunstancias, aprende a ver con fe y paciencia esperando en las promesas venideras. Y el autor de la carta de los Romanos nos dice de que nos ponemos sobre nuestras puntas mirando hacia adelante la esperanza viva que tenemos en el Evangelio y en Cristo Jesús. Y eso es lo que el autor quiere que nosotros hagamos. Que vivamos por fe, que caminemos con paciencia, que avancemos en la madurez. Y nos muestra cómo se ve la madurez en la vida cristiana, diciéndonos, imiten a aquellos que por su fe y paciencia heredan las promesas de Dios. ¿No te parece fantástico, emocionante? Que Dios tiene mejores cosas preparadas que las que nosotros podemos pensar. Con una mente tan finita como la nuestra, tan pequeña como la nuestra, pensando en la bendición de Dios por la eternidad. No se compara muchas veces nuestras oraciones y nuestras peticiones. Dios tiene mucho más para darnos en la vida venidera. Y nuestros ojos tienen que estar puestos ahí. Dios cumplirá cada una de sus promesas. Y ahora nos dice de una manera mejor y abundante. Versículo 16 y 18 de Hebreos 6, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es fin de la discusión. Simplemente es lógica, simple ahí, ¿no? Que si los hombres tienden a jurar por alguien mayor que ellos mismos, nos dice Dios, siendo omnipotente, todopoderoso, para mostrar plenamente su promesa y su inmutabilidad, Él juró por sí mismo. Los hombres, dice, nos lleva al ámbito natural. Si tienden a jurar, jurarían por alguien mayor de ellos mismos. Pero en el caso de Dios, Él juró por sí mismo, porque no hay nadie mayor que nuestro Dios, para que miremos y entendamos que la promesa de Dios es inmutable. No cambia. Y por eso nos dice que Dios no es hombre para mentir. Versículo 18, que este es el ánimo que nos da a fin de que por dos cosas inmutables, y pienso yo que estas dos cosas inmutables son la promesa de Dios y el juramento de Dios, sea imposible que nos venga a la mente pensar de que Dios nos ha mentido. Y recuerda el contexto, esta gente está siendo perseguida, que podrían estar dudando de la fidelidad de Dios, y nos dice, es imposible que Dios mienta. Estos textos animan nuestra fe, animan nuestra paciencia. Porque en medio del sufrimiento, en medio de las crisis, nos están diciendo, es imposible, iglesia, que Dios mienta. Dios está construyendo su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas. Imposible que Dios mienta. Dios está santificando su iglesia. Lo que Dios inició en sus hijos, su iglesia, Él será fiel para terminarlo. Es imposible que Dios mienta. Así que los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermano, piensa en esto por un momento. ¿La promesa de Dios necesitaba un juramento? Por supuesto que no. No lo necesita. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Si Dios promete algo, dice algo, esto va acorde a su carácter, ¿cierto? Entonces, si Él promete algo, por ende, por ser Dios, un Dios santo, 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 Él no puede faltar a su promesa. No solamente eso, Él es todopoderoso para cumplir su promesa, ¿cierto? ¿Por qué entonces hace un juramento? Para nosotros, porque dice, para que Dios, por el cual Dios, deseando mostrar más plenamente, ¿a quiénes? A los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito. Dios hace una promesa. Es suficiente para nosotros escuchar que Dios haga una promesa. Simplemente escuchar a Dios decir una promesa significa es un cumplimiento total y completo. Porque Él no es Dios, Él no es hombre para mentir. Pero nos dice que ha hecho un juramento, se interpuso un juramento, simplemente para confirmar, reafirmar que sus promesas se cumplirán. Y esa es la razón y el motivo por el cual nosotros podemos caminar con fe y paciencia.
Porque no hay manera de que alguien o algo o una crisis económica o una crisis social haga retroceder el propósito de Dios para con su iglesia. No hay forma, no hay manera, no existe hombre en esta tierra que nació, que no ha nacido, que nacerá, que pueda detener a la iglesia del Señor Jesucristo. La historia lo confirma y la palabra de Dios lo reafirma. Él hizo una promesa y no necesitando hacer un juramento nos dijo: he jurado por mí mismo que esto será así. La promesa de Dios no necesitaba un juramento, pero como Dios es fiel a su palabra, está reafirmándonos su compromiso al cumplir sus promesas. Las promesas de Dios nunca fallarán. Hermanos, nuestra fe y paciencia debe estar fundamentada en la promesa inquebrantable de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Imita a Abraham y su fe y su paciencia. Ten tu mirada en las cosas eternas, no en las cosas de esta tierra. Pon tu mirada en la promesa inquebrantable de Dios. Nuestras dudas, hermanos, cual sea nuestra duda, nuestra impaciencia, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, se deben precisamente a este punto. Hemos perdido de vista las promesas de Dios. Dios no necesita prestar juramento, Él es Dios. No necesita mostrarnos que es veraz, no necesita convencernos de quién es Él es Dios. Y cuando Él se presentó en Éxodo capítulo 3, versículo 13, y Moisés le dice: ¿qué le diré al pueblo quién eres tú? Dios dice: dile que yo soy el que soy. Y reafirma esto diciéndole en el versículo 14 de Éxodo 3, le dirás esto al pueblo: yo soy el que soy. Y añadió: le dirás a los israelitas: yo soy, a ustedes me ha enviado. Él no necesita confirmar quién es Él es Él. Y lo que el pueblo necesitaba entender ahí es que no hay otro Dios como Dios. En un mundo plagado de ídolos, deidades, una cultura pagana, Dios dice: yo soy el único verdadero. Y está haciendo lo mismo aquí en este texto, diciéndonos a todas luces que Él hizo una promesa y un juramento, enfatizando su propósito inmutable, diciéndonos que no hay manera que las promesas de Dios fallen. Dios cumplirá cada una de sus promesas. El propósito de Dios de hacer tal juramento es darte a ti y a mí, como receptores de estas promesas, seguridad y confianza. Por lo tanto, el autor a la carta de los Hebreos quiere darle ánimo a su audiencia, ánimo a nosotros, para que pongamos nuestra fe y nuestro fundamento en el carácter de Dios, inmutable, que no falla, que no miente, que cumple sus promesas. La paciencia y la fe de Abraham estaban fundamentadas sobre esa promesa y ese juramento. Ante cualquier duda, ante cualquier crisis, como audiencia debemos meditar en esto. Dios continúa siendo fiel a sus promesas y no fallarán. Hermanos, nuestra fe y paciencia deben estar fundamentadas sobre la promesa inquebrantable de Dios. Pero como si esto no fuera poco para nosotros, corazones duros, lentos, perezosos para escuchar, nos reafirma lo que nos acaba de decir con algo que tiene que volar nuestra mente. Porque no solamente nos ha dicho la manera en cómo podemos avanzar con fe y paciencia, nos ha dicho en qué debemos construir nuestra fe y paciencia, ahora nos enseña la forma en la que podemos hacerlo. Y mira lo que dice, versículos 19 y 20 del capítulo 6 de Hebreos. Tenemos, habiéndonos dicho que Dios ha hecho una promesa y un juramento, ha jurado por sí mismo, y no hay nadie más alto y más grande que Dios, ni más poderoso que Dios. Nos dice versículo 19, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor. Vamos siguiéndolo, esa es la idea de la palabra precursor, vamos siguiéndole a Él, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y el autor vuelve a unir la idea que recortó en el capítulo 5:11 para exhortarnos a escuchar la voz de Dios. Así que, hermanos, camina con fe y paciencia,
pues tenemos esperanza segura y firme. Verás cómo me encanta este texto, porque la imagen que está usando el autor aquí es la de un ancla que sujeta una barca. Y la idea del ancla sujetando una barca es darle un sentido de seguridad en medio de una tormenta. Para que cuando venga la tormenta, el ancla nos mantenga seguros y podamos estar en un barco, una barca segura, para que ésta no sea arrastrada por los fuertes vientos, no sea arrastrada por las mareas, o no sea llevada y arrojada a las rocas o a los arrecifes y se hunda. Todos de nosotros necesitamos esa ancla segura. No solamente tienes una promesa hecha por Dios, no solamente hay un juramento hecho por Dios, hay una garantía dada por Dios. Un ancla segura. Y esa ancla no se arroja al mar. Mira qué preciosa esta imagen. Dice que esta ancla es arrojada hasta la presencia misma del Señor, porque esa ancla es Cristo. Tenemos tanta seguridad en Él. No que solo Dios cumplirá sus promesas, porque Él es fiel a su palabra. El autor nos dice, ¿sabes por qué puedes caminar con fe, con esperanza, con convicción, con ánimo, aunque todo el mundo se caiga a trizas? Por la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que entró hasta el lugar santísimo, a la misma presencia del Padre, y nosotros, siendo el precursor ahora, podemos entrar confiadamente al Padre. ¡Qué maravillosa promesa! Impresionante la esperanza que tiene el pueblo de Dios. Asombroso es el Señor, que nos anima a aferrarnos a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Jesús entró a través del velo a la presencia de Dios como nuestro precursor, y pudo hacerlo porque es un único sacerdote. Por eso vuelve a mencionar de la orden de Melquisedec. No es como los sacerdotes humanos, sino de una orden superior. Así que callemos las mentiras que nos rodean, que nos hacen dudar, pues es improbable, es imposible que Dios falle en cumplir sus promesas. No solo ha prometido, ha jurado, lo ha garantizado. Por la obra perfecta de Cristo Jesús. Las promesas de Dios se cumplirán, pues Él ha hecho la promesa. Las promesas de Dios se cumplirán, pues Él ha hecho el juramento. Y las promesas de Dios se cumplirán, pues Él nos ha dado y ha sellado su promesa con una garantía de la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente para darnos fe y ánimo. Él nunca se desviará de la verdad. Él siempre cumplirá sus promesas. Pero para nuestra confianza, para nuestro ánimo, para nuestra seguridad, añade un juramento y enfatiza su fidelidad al darnos una garantía en Cristo Jesús y su obra perfecta, para que tú y yo prosigamos avanzando hasta heredar las promesas que nos ha prometido. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. Amén. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho Él y no lo hará. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. ¿Cuál es nuestro estímulo, iglesia, para continuar avanzando? Sobre todo en días difíciles. En Cristo tenemos esperanza segura y firme, esperanza anclada en la obra sacerdotal de Cristo, una obra perfecta, pero también cimentada en la promesa y el juramento de Dios. Sabemos que podemos perseverar con ánimo, con entusiasmo, con gozo, con esperanza, sabiendo que Dios cumplirá cada una de sus promesas para con sus hijos. Pues esa promesa ha sido hecha por Dios, jurada por Dios y garantizada por Dios por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La esperanza del creyente no está cimentada en las circunstancias, está anclada en la obra perfecta de Cristo Jesús. Permíteme terminar con eso, iglesia. Amada iglesia,
Pongamos nuestra mirada no en nosotros mismos, ni en nuestros recursos, menos en las circunstancias, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Las promesas de Dios nos dan un fuerte estímulo para caminar y avanzar. Nos dan un fuerte estímulo para aferrarnos a esa esperanza que tenemos frente a nosotros. Y esta esperanza no es, una vez más, optimismo humano. Este no es positivismo humano. Eso no se trata de ver el vaso medio lleno, que está medio vacío, medio lleno. Se trata de ver la esperanza que tenemos solamente en el Señor. Él es nuestra garantía y solo debemos esperar y responder con obediencia, con fe y con paciencia mientras Él nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. Pensando en esto, quiero animarte a leer Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Él ha hecho la promesa, Él ha jurado por la promesa en su nombre. Y Cristo es nuestra ancla segura y firme. Nadie, ¿no? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios si Él ha hecho una promesa? Ha jurado por sí mismo y nos ha dado un ancla segura que entra hasta la presencia de Dios como nuestro precursor, el primero de muchos. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra, por mostrarnos, Dios, que tenemos una esperanza segura y firme en un mundo caótico, Señor. Y quizás, Dios, recordarnos esto a muchos nos desanime en un mundo lleno de caos, de maldad, de mentira, de oposición, Señor. Pero Dios, aún en la circunstancia más precaria, más difícil, más adversa, en la crisis más severa, tú sigues siendo fiel y bueno. Tú sostienes tus promesas con el poder de tu nombre. Has hecho una promesa y has jurado por ti mismo. Y si eso no fuera suficiente para nosotros, has garantizado, Señor, que estas promesas se cumplirán en tus hijos, en aquellos que han creído, en aquellos que han confiado. Y quizás esa es la razón de nuestra lucha, porque no hemos puesto nuestra mirada y nuestra confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ayúdenos, Señor, a creer y confiar plenamente en la obra sacerdotal de Cristo Jesús por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que nosotros, los redimidos, los herederos, no dudemos de tus promesas. Así como Abraham vio por fe, la iglesia es llamada a obedecer por fe y caminar por fe y avanzar por fe. Sí, Señor, somos imperfectos a todas luces, pero tú nos llamas a obediencia de tu palabra, a poner en práctica, Señor, las verdades elementales y fundamentales de nuestra fe y avanzar, aun cuando el mundo, Señor, nos dice lo contrario, aun cuando la lógica parece sugerirnos lo contrario. Nosotros debemos avanzar con fe, paciencia y esperanza, porque como hijos tuyos, como herederos de las promesas, tenemos esperanza segura y firme, inamovible, inquebrantable. No nos las pueden quitar, no nos las pueden robar. La esperanza que tenemos en ti, Señor, es algo que no nos puede arrebatar el mundo. Así que Dios, ayúdenos a creer plenamente y confiar plenamente en tus promesas y en la obra de Cristo Jesús para nuestra vida.
En tu nombre oramos y te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.